Un cordial saludo al empresariado colombiano representado allí en Confecámaras. En el día de hoy hay, dijéramos, representación de muy diversos sectores de la economía nacional, razón por la cual esta es una magnífica oportunidad para transmitir a ustedes un mensaje de actualización sobre lo que está ocurriendo en las conversaciones de La Habana. Y necesariamente también un inmenso saludo al doctor Julián Domínguez, con una muestra de agradecimiento por la invitación que me ha hecho para participar en esta reunión. Inicialmente pretendíamos que yo estuviera allí físicamente y ha sido imposible por el ajetreo de estos últimos días en La Habana, pero estará allí Frank Perr, que hace parte de la delegación del gobierno y que puede contribuir a explicar mucho más en profundidad esto que voy a decirles, que por razón de la brevedad del tiempo no puede ser suficientemente completo para las inquietudes que sé que muchos de ustedes tienen. Como ya es conocido de la opinión pública, hemos acordado 3 puntos de la agenda, 3 puntos muy importantes relacionados con el desarrollo agrario integral, la participación política, la cuestión del narcotráfico, y estamos adentrándonos ahora en uno de los temas cruciales, más importantes de la agenda, que es el relacionado con víctimas y el componente de justicia transicional que un punto de esta naturaleza tiene. Pero quisiera concentrarme básicamente en el primer punto y en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, la cuestión de la propiedad privada y en general la manera como se está abordando a la luz de la agenda el tema económico. Lo primero que habría que decir es que el único punto realmente sustantivo de la agenda es el punto agrario, por una razón, porque el conflicto nació en el campo y en nuestra opinión se perpetúa en el campo. Lo que está ocurriendo en el campo termina apareciendo en forma de desplazamiento, de inseguridad en las ciudades, hacinamiento, una serie de problemas sociales de carácter urbano. Un importantísimo economista escribió en un diario capitalino lo siguiente, dijo: ¿para qué pierden tiempo en La Habana, tiempo y recursos, respecto del campo cuando la gran problemática del mundo contemporáneo en Colombia es urbana? El mayor porcentaje de personas está viviendo en las ciudades. Nosotros no compartimos ese punto de vista. Realmente lo que creemos es que la situación grave del campo colombiano dio lugar al conflicto y ha contribuido a perpetuarlo, y no solo por los temas de tipo social, que trataré ahora, sino también por la concurrencia con el fenómeno del narcotráfico, que es otra de esas características que ha ampliado y ha hecho perdurable un conflicto que de otra manera pudiera haber terminado ya. Luego quiero comenzar entonces por reiterar algo que ya hemos dicho varias veces. Esta agenda contiene ese punto sustancial y los demás puntos, de alguna manera, lo que pretenden es consolidar, lograr y consolidar un posible acuerdo. Los demás puntos son instrumentales, el punto agrario es material, es sustancial. Y la razón es la que acabo de decir. Pero el marco general de discusión excluye el tratamiento del modelo de desarrollo económico, entendido por tal la estructura de economía de mercado occidental que impera en Colombia. Ese punto no es materia de la agenda, no ha sido discutido ni será discutido. Los temas de propiedad privada, de libertad de mercado, de libre concurrencia, la fibra de la economía y del modelo económico no es materia de discusión en La Habana. Eso no quiere decir que no haya necesidad de transformaciones, naturalmente que las habrá. No estamos hablando de del congelamiento de la discusión sobre temas de carácter social, de inversión pública, nada de eso. Particularmente en el tema del campo, creo que sí son necesarias transformaciones profundas y así lo hemos reflejado en las conversaciones de La Habana. Pero esas conversaciones, como pasaré a demostrarlo, no significan menoscabo al régimen de propiedad privada y de explotación de la tierra en el campo, con excepción de aquello que pretende aliviar un problema de supervivencia, de dignidad y de productividad de la familia campesina, porque lo que sí tenemos que reconocer
y este es un diagnóstico compartido entre las partes, es que mientras la vida urbana ha mejorado, dijéramos que no es perfecta, de nuestra parte hemos dicho que hay en la última década el ingreso de 11 millones de personas a la clase media urbana, lo cual es una transformación enorme para Colombia. Pero el campo no solo se ha congelado, no solo ha mantenido los mismos indicadores, sino que se ha deteriorado notablemente. La brecha entre ciudad y campo se ha abierto, y ese eslabonamiento de violencias ocurre porque esas circunstancias, esas condiciones favorecen la proliferación de grupos armados al margen de la ley. Nosotros no aceptamos la teoría de las causas objetivas de la violencia. No estamos diciendo que violencia sea efecto simplemente de la pobreza, pero sí entendemos que las circunstancias del campo y otros elementos posteriores, he mencionado el narcotráfico, han contribuido a mantener la vigencia de un conflicto que debemos superar los colombianos. Dicho esto, entonces voy a tratar de describir básicamente el punto 1, que coincidimos las partes en denominar reforma rural integral. Y voy a guiarme fundamentalmente por los informes conjuntos de ambas partes. Yo quiero que entiendan que esta no es la voz del jefe de la delegación, sino la manera como ambas partes, incluidas las FARC, obviamente, han plasmado los acuerdos en informes que han sido ampliamente difundidos. Muchas personas no los conocen, hay ahí una especie de paradoja, nos critican por un problema de comunicaciones y aceptamos las críticas, pero también es verdad que mucha información se ha dado que suele pasar desapercibida. Entonces yo quiero remitirlos, en lo que voy a decir, al informe conjunto por virtud del cual, por medio del cual las partes, ambas, dijeron lo que tenían que decir y transmitieron los elementos centrales, las líneas sustanciales de ese primer acuerdo sobre el tema de la reforma rural integral. Primero, el propósito es, ya lo dije, la reivindicación de la familia campesina, no solo desde el punto de vista de su productividad agraria, sino también desde el punto de vista de su entorno social, de sus condiciones de vida. Esto implica no solo cambio de normas, sino, diría yo, mucho más énfasis en el cambio real, en las circunstancias de vida del campo, a través de inversiones importantes en términos de infraestructura, de protección social, salud, seguridad, empleo, también apoyo a los campesinos en términos de créditos blandos, de sustento técnico para que aumente su productividad. El diagnóstico es, repito, una brecha, un empobrecimiento enorme del campo, un problema incluso de dignidad de la familia campesina, pero también el hecho de descubrir, como ha ocurrido en nuestro vecindario, por ejemplo, Brasil, un país de intensa inversión en desarrollos agroindustriales, ha reconocido que tanto desde el punto de vista humano y social como desde el punto de vista de la productividad, la familia campesina sigue siendo un importante ingreso para la nación, con incidencia en el Producto Interno Bruto que no puede desestimarse. Luego dijéramos que hay una estructura estratégica humana, de dignidad y también de productividad del campo. Por esa razón, el principal propósito de la reforma rural integral, ya lo he dicho, es la recuperación de la economía familiar campesina. Pero ¿cómo se logra eso? En primer lugar, hay un problema de acceso a la tierra, que es indiscutible, particularmente en ciertas zonas de microfundio, donde ya es imposible casi sobrevivir con las parcelas que poseen algunos campesinos y otros que ni siquiera tienen tierra. Para ese propósito se ha acordado la creación de un fondo de tierras. Este fondo de tierras dista mucho de las viejas reformas agrarias que pensaban que solo dando tierras se arreglaban los problemas de los campesinos del campo. Estamos hablando, como ya lo insinué, de tierras vestidas, como las llamaba el ministro de Agricultura anterior, tierras con acopio de soporte, tanto en lo técnico, en la productividad, como en elementos de infraestructura y de vida social de las comunidades, con un fuerte acento en el desarrollo territorial, focalizando la inversión en el campo, que es un tema muy importante, la visión territorial de lo que estamos haciendo. Fondo de tierras, y aquí viene una primera consideración estratégica importante, que se nutre fundamentalmente de tierras que hoy están en manos ilegales, frente a las cuales el deber del Estado es recuperarlas, un deber que es a la vez moral y legal.
Estoy hablando de tierras en manos de narcotraficantes, tierras en manos de personas que le han hecho trampa al Estado y se han apropiado de baldíos de manera ilegítima. Y allí hay un cúmulo de tierras buenas que permiten estos programas de acceso a la tierra y que corrigen decisiones en el pasado que implicaron abrir zonas de colonización sin servicios públicos en condiciones inhóspitas en la periferia de la frontera agrícola. Eso no se debe repetir, y menos aún hoy con una visión contemporánea que tiende a proteger el medio ambiente. Pero nosotros creemos, más allá de las cifras de los expertos, que realmente el principal sustento del Fondo de Tierras es, como lo he dicho, tierras que el Estado tiene que recuperar porque están en manos de ilegales. Ahora, hay una serie de instrumentos para lograr esa recuperación incluso más rápidamente. Por ejemplo, modificaciones en el tema de la extinción de dominio en manos de ilegales, y solo se prevería hipotéticamente y en última instancia, si hay necesidad de adquirir tierras distintas por razón de zonas de microfundio, se acudiría primero a la negociación comercial. Luego dijéramos que no hay ningún desvío socialista ni estalinista en la aplicación de estas ideas. Incluso no se tocan los elementos centrales de la expropiación. La expropiación existe en Colombia y en todo el mundo occidental desde hace cientos de años, y allí no se introdujo ninguna modificación. Aun si llegase a ser necesario expropiar, se haría con los rituales del Estado de Derecho y previo el pago de una indemnización a valor comercial. Luego dijéramos, lo que queremos es transmitir la idea de que estas medidas, que son hipotéticas y son, dijéramos, la fase hipotéticamente final de cualquier programa de esta naturaleza, se harían rigurosamente dentro del Estado de Derecho, pero creemos que el número de hectáreas en manos de ilegales, que algunos consideran que pueden ser 3 millones de hectáreas aptas y muy buenas para la agricultura, deben ser la primera fuente nutricia del Fondo de Tierras. En segundo lugar, se ha logrado, y en esto hubo acuerdo con las FARC, en entender que el proceso de formalización de la tierra es también una forma de acceso. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia casi la mitad de los predios carecen de títulos, el catastro es insuficiente, es muy imperfecto. Una de las decisiones que se tomó también era impulsar una regulación catastral contemporánea, una verdadera radiografía real de lo que es la tierra hoy en Colombia. Por lo tanto, un proceso de formalización va a permitir que los campesinos usen su tierra como garantía ante los bancos, la incorporen a la economía moderna. Luego ahí hay una segunda vena, un segundo hilo conductor supremamente importante. Pero todo esto coexiste, y me parece que este es quizás el tema más importante, con otras formas de explotación de la tierra. Literalmente en el acuerdo ambas partes han dicho que este esfuerzo por la economía campesina puede coexistir con otras formas de explotación de la tierra, con intensidad de aplicación de capitales para el logro de una mayor productividad. Y se dice que esto debe ser así, ojo, y pido atención, lo dicen ambas partes, de cara a un proceso de globalización de la economía que está ocurriendo en el mundo. Y esto es dicho, repito, por ambas partes en la mesa. Luego dijéramos, ahí hay de fondo una concepción muy importante en términos de lo que he denominado modelo de desarrollo económico. Pero voy más allá. Varios de los apartes del acuerdo remiten a normas constitucionales y legales vigentes. Ahí dijéramos un reconocimiento a la propiedad privada y un reconocimiento a la legalidad. Si bien, repetimos, hay que introducir cambios importantes. Esta tiene que ser una nueva visión del campo, una verdadera reforma rural integral. Hay un propósito de cambio en lo que estamos diciendo, pero cambio con respeto a ese elemento central de lo que sería cualquier Estado de Derecho occidental. Ejemplos, la cuestión de los baldíos, que ha dado lugar a cierta discusión en Colombia. El acuerdo lo que hace es remitirse a la ley vigente en materia de apropiación de baldíos. Otro tema que ha sido controversial, el de las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina existen en Colombia por decisión legal desde 1994. No hemos pactado la creación de zonas de reserva campesina en La Habana. Lo que se ha dicho es que en tanto y en cuanto estas zonas tienen distintos propósitos de protección del campo, producción alimentaria, etc., al interior de ellas, con participación comunitaria,
habrá programas de desarrollo que serán impulsados desde el Estado. Hay un compromiso para impulsar esos planes de desarrollo que serán discutidos con la comunidad, no con las FARC, con la comunidad toda. Naturalmente, las FARC sin armas pueden también incidir en estas discusiones, sin armas, en democracia, que es la estrella polar de las conversaciones. Pero repito que no se ha creado la figura de las zonas de reserva campesina, ni se han adquirido compromisos nuevos para nuevas zonas. Lo que se ha mantenido es la legalidad vigente. Si determinadas zonas cumplen la ley, pues se les da vía libre, y el compromiso del Estado, eso sí, es rodear y acompañar los planes de desarrollo. Lo que quiero decir, ya para concluir, es que todo el acuerdo implica un profundo cambio en el campo, particularmente mirando a la dignidad y a la productividad del campesino, de esa economía familiar que es importante para Colombia, cuyo empobrecimiento ha sido notable, pero se ha mantenido el esquema de discusión dentro de lo que, quiero insistir, correspondería al Estado de Derecho occidental en cualquier latitud del mundo. Esa es, dijéramos, el mensaje central que quería transmitir hoy. Ahí seguramente Framper va a poder profundizar en estos temas, en el tema de usos del suelo. Nosotros hemos mantenido la tesis y la mantendremos de que la política mineroenergética está por fuera de la agenda. Hemos insistido en que todo el tema de inversión extranjera, de regalías, está por fuera de la agenda. En estos acuerdos las FARC han hecho unas ciertas salvedades, eso tengo que comentarlo en honor a la verdad, salvedades que tendrán que ser discutidas más adelante, pero en esas salvedades nosotros siempre mantendremos la idea central de que hay elementos que están y continuarán estando por fuera de la agenda. Pero sí puede haber discusiones, por ejemplo, sobre la coexistencia y los mejores estándares de esa coexistencia entre minería, turismo, agricultura, porque hay, dijéramos, concurrencia de actividades en el campo en distintos sitios de Colombia y hay una conflictividad social alrededor de eso. Esos son puntos sobre los cuales debemos meditar los colombianos. Pero la estructura, repito, de la política mineroenergética no está en discusión y Frank podrá contribuir a aclarar ante ustedes las inquietudes que haya. Los demás elementos de la agenda contienen un punto sobre ampliación de la política, del ejercicio de la política, una política más inclusiva, partiendo de la base de que en el 91, con la Constitución, se abrieron fronteras importantes para esto. Hay cosas que hay que incentivar, otras que lo que hay es que volver la realidad. Por ejemplo, el Estatuto de la Oposición está como norma constitucional desde el 91, pero no ha sido posible llevarlo a la práctica. Hay un compromiso de trabajar sobre el Estatuto de la Oposición, sobre las normas de financiamiento de campañas, la estructuración de los partidos, una política también más limpia, más inclusiva, más higiénica. Pero aquí viene el quid del acuerdo. Estas discusiones tendrán lugar en democracia y no solo con las FARC, sino después de un acuerdo con las demás fuerzas políticas. No estamos diciendo que haya que discutir la democracia con quienes, como las FARC, han utilizado las armas en función de sus ideas políticas o de su deseo de dominio o de presencia en las regiones. Es obvio para nosotros que la democracia es muy amplia y que habrá la necesidad de que todas las fuerzas políticas, incluso las fuerzas que aún teniendo ideología de izquierda, no han usado las armas. No tendría sentido que resulten partidos tradicionales o nuevas fuerzas o fuerzas pequeñas, alternativas, excluidas de una discusión que concierne a todos. Luego, lo que se ha hecho con las FARC es establecer mecanismos futuros para que después de un acuerdo los colombianos, a través de las distintas fuerzas políticas y movimientos, discutamos una política y una democracia mucho más inclusiva. Y en el tema del narcotráfico hubo unos reconocimientos muy importantes de parte de las FARC, allí sí no bilaterales, sino exclusivamente las FARC, han aceptado romper vínculos, cualquiera que ellos fuesen, con la actividad del narcotráfico y colaborar con medidas concretas para superar este fenómeno o contribuir a superar este fenómeno. También hay unas ideas de contribución de las FARC sobre el desminado. Y ahora, como ya lo he dicho y es conocido por la opinión pública, estamos abordando el tema de las víctimas. Las víctimas son
el elemento central, el ancla de estas conversaciones está en las víctimas. La medida de la justicia tiene que hacerse sobre la base de la legitimidad que le brinde al proceso oír las víctimas, escuchar sus propuestas, buscar la mejor satisfacción de los derechos de las víctimas. No estamos negociando derechos, no es quitando derechos aquí para aumentar derechos allá o para buscar soluciones al conflicto, no. Y en esto los 10 principios rectores del punto quinto lo que implican es, sobre todo en los 2 primeros principios, que ambas partes aceptan el reconocimiento de las víctimas y las responsabilidades que haya de distintos agentes de victimización, cosa que tenemos que reconocer los colombianos en un entramado tan complejo de violencias como el que hemos padecido durante 50 años. Pero quería hoy solo concentrarme en el primer punto para transmitir a ustedes el mensaje en la forma como lo he hecho, al mismo tiempo que saludarlos, desear una exitosa reunión de Confecámaras en el día de hoy y también señalar que el sector privado será un elemento fundamental para esto que hemos dado en llamar el posconflicto. Muchas gracias.